Hola a todos, buenas noches. Nos encontramos en una transmisión más de los talentos urbanos CUDAEP y hoy tenemos un talento muy especial, una de nuestras colaboradoras, agremiadas y socia perteneciente al Consejo Consultivo actual del colegio. Ella es Antonieta Carmona Torres y les voy a leer un poco de la semblanza que ella ha desarrollado durante todo este tiempo en su ámbito profesional. Antonieta es licenciada en Diseño Urbano Ambiental por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha cursado diplomados en Desarrollo Regional por la Universidad SEDATU, como modelos de gestión de proyectos sociales por la Sedesol, Introducción a la Sustentabilidad Urbana, parte del programa de cooperación bilateral denominado Programa de Gestión Ambiental, Urbana e Industrial, que lleva el Gobierno Federal de México y el Gobierno de Alemania a través de INAFET, Administración de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Calles e Infraestructura Verde, Taller de Movilidad de Espacios Públicos por la UAP, es miembro fundadora del Colegio de Urbanistas y Diseñadores del Estado de Puebla, colabora en la Red de Contraloría Social Ciudadana del Estado de Puebla, tallerista en metodologías de participación ciudadana, movilidad segura y de gestión política. Actualmente se encuentra cursando el segundo semestre, ya más, ¿verdad?, de la maestría en ordenamiento del territorio en la Facultad de Arquitectura con el proyecto La participación de la niñez a través de mecanismos para la apropiación, mejoramiento y aprendizaje en el espacio público para la convivencia social y comunitaria, el caso de la colonia Volcanes. Bienvenida, Anto. Hola, Andrea, gracias. Pues como bien lo he ya mencionado, tu perfil sin duda, pues eres una total participante y una profesionista muy comprometida con lo que es la carrera del urbanismo y sobre esta parte de crear alianzas, crear comunidades y llegar a los ciudadanos como debe ser, ¿no?, para cada proyecto. Tú te has inclinado mucho por el ramo de la niñez, por ver por los niños y bueno, si bien es cierto que ahora estás estudiando tu maestría y estás en este tema, tú ya llevas bastantes años estudiándolo, analizándolo, participando y creando proyectos que derivan de esta misma temática. ¿Nos puedes contar un poco sobre cuándo inició todo esto? Sí. Pues creo que justamente haciendo como cuentas ya van como 10 años aproximadamente. En 2011, se podría decir 11, 12, bueno, el que hoy es el presidente en ese entonces encabezaba el gobierno municipal y dentro de Sedesol crea, más bien permite que se tenga como no solamente Sedesol, sino que también la participación ciudadana, que así se llamaba. Y eso abre la posibilidad de integrarnos algunos que éramos urbanistas y armar como estos colectivos. Iniciaban muy recientemente el concepto de colectivos y se empieza a trabajar unos pequeños y micros planes de desarrollo a escala de colonia. Y con este pretexto se crea en el 2012 por la oportunidad, más bien me invitan en gran medida, la doctora Adriana me invita a colaborar para iniciar un proyecto piloto que hace la Sedesol municipal. Justamente hablaba de mejorando el espacio público enfocado a los niños. Y bueno, cabe mencionar que en ese año, en el 2012, en Puebla, pues obtiene una acreditación como ciudad amiga de la infancia y creo que eso fue lo que detonó que obviamente se empezara a trabajar con los niños. Ese fue como mi primer acercamiento en zonas como muy pues vulnerables para ellos, que consideraban vulnerables, y se abrió un pequeño taller, le llamábamos proyecto piloto. La idea era irnos en equipo entre una psicóloga, una arquitecta y yo como urbanista. Solamente nos fuimos la psicóloga y yo a trabajar a 2 colonias en una de las juntas auxiliares, que era en esta zona de San Pablo Xochimehuacán. Lo más curioso es que creo que desde ese entonces el interés por hacerlo, porque nos acercamos a esta zona y en 2 comunidades nos dijeron que sí, aunque en realidad el pago o el presupuesto estaba para un solo taller, pues bueno, hicimos los 2 talleres y comenzamos a trabajar con este equipo de dos grupos de niños que ahorita, haciendo cuentas, pues ya han de ser totalmente pues adolescentes o adultos, pero sí hace 10 años.
prácticamente. Y en este lugar, bueno, se abrió la posibilidad de escucharlos, de trabajar con ellos en acompañamiento con la disciplina de la psicología, que es que fue como muy importante. Yo creo que aprendí en gran medida de esa experiencia. Y no, creo que reconozco que en ese entonces no se veía como ahorita, como hoy en día lo vemos, pero me parece que fue una muy buena oportunidad de incluirlos para empezar a hacer pues el espacio público a partir de ellos. Y fue entonces que, bueno, también dentro del colegio desempeñaste un papel muy importante con el programa de Para ir y venir hay que prevenir, porque justo el enfoque también fue llevado hacia las escuelas y en los temas de movilidad, por ejemplo, ¿no? Un poco fue esto y un poco también la participación y cómo te involucraste en los temas de la vía recreativa para dar también estos acercamientos a los niños, llevarles juegos, material, incluir como todo este aprendizaje ya dentro de la misma acción, ¿no? Porque jugando están aprendiendo. A ver, voy a compartir un poco porque Anton nos tiene una presentación. Pero, bueno, si quieres, mientras nos puedes comentar, Anto, el tema. Sí. Incluso ahorita las primeras fotos que pongas son de este proyecto con los niños en 2012. Ahora creo que la tienes que abrir para que Ok. se quede como... ¿Ahí está? Dimensional, como en 3D. Anda, sí, así está perfecto. Ahí va. ¿Está bien? Muy bien. Si quieres, nada ¿Sí? más ahí en el tamaño. Ajá. Y ya para que lo podamos. ¿La pongo presentación? En el de junto, si quieres, para que no te abarque toda la pantalla y me puedas ver. A ver. ¿Lo pongo así? Pero ahora lo vemos chiquito. Ahora y otra vez nos vemos como en el infinito. A ver, qué raro. ¿Así? Sí, así. Ajá. Así lo dejo. Va. Ok. Yo le paso, A ver, ¿verdad? cuéntanos También. entonces. Sí, por favor. Ajá. Bueno, este ejercicio que se trabaja con estos niños fue prácticamente en unas vacaciones que ellos tuvieron y en una semana, prácticamente semana y media de esas vacaciones, de Semana Santa tuvimos que trabajar con ellos. Entonces fue un ejercicio donde ellos dibujaban a través de diversos materiales. Los dibujos pasaron por un proceso pues, de identificar las características que ellos nos decían, no solamente de lo que veíamos, sino realmente analizarlas. También al final de este taller se pudo elaborar dos maquetas, por así decirlo, de dos escalas muy diferentes, ¿no? Una escala donde ellos trabajaron toda su colonia y otra escala donde trabajaban una parte nada más de esta zona. Entonces se veían las características ya desde ahí, ¿no? Las características de estos niños que eran pues muy diferentes en una zona de una colonia más céntrica de San Pablo y otra zona que era pues que contaba como, bueno, que se ubicaba más a las orillas y que incluso tenían conflictos territoriales porque no sabían bien si eran de Puebla o eran de Tlaxcala y cosas que pues bien ellos vivían. Ellos son los pequeños de esta colonia que pues sí pues siempre han sido comunidades muy diversas y siempre muy dispuestos a colaborar y a participar. Y bueno, ellos pues ahora ya son todos unos jóvenes. Hay que buscarlos para aquí. Sí, eso sí, para saber qué aprendieron. Que aprendieron, sí. Y este fue el otro de los equipos, el otro equipo que se trabajaba con ellos, que ellos pues dibujaron como bloques algunos detalles de las casas, se les proporcionaba el material y ellos pues construyeron hasta las antenas o estas como cables de luz, todo el equipamiento y estas áreas que colindaban con una barranca. Entonces, sí, las dos maquetas fueron
fueron como el producto del trabajo y pues el primer acercamiento de, en mi caso, ¿no? Con niños y también ay, perdón, y también con llevarles algún tema de urbanismo a estos niños. ¿Ese en qué año fue? Es en el 2012. Ese, o sea, ese fue el inicio, digamos. Ujú. Así es. Uh-huh. Okay. ¿Cuándo comenzó la vía recreativa? La vía recreativa en 2017. Bueno, la vía Ajá. empezó como en 2016, un año antes, Ajá. pero yo llegué a la vía recreativa a partir de que trabajamos con el colegio el programa de movilidad segura, que se Ah, ok. dividió en dos Es este, etapas. ¿no? Uh-huh. Ujú. Que incluso a ti también te tocó acompañarnos en un taller. Sí. Sí, nosotros empezamos a dar cursos con el tema de movilidad segura, pero en los demás sistemas, ¿no? A operadores del transporte, a, bueno, a los usuarios y incluso con tránsito también tuvimos acercamientos. Pero de ahí surgió, como en el caso anterior, digamos, que nuevamente se encontró la forma de bajar el programa a la población infantil. Y también se llevó con ellos en un periodo pues también muy corto, prácticamente han sido en periodos de vacaciones, en donde pues se les orientaba mucho el tema de el lema, ¿no? Decíamos, para ir y venir hay que prevenir. Entonces esta cultura vial con ellos se empezó y teníamos el material, el memorama, también hubo quien hizo este juego de lotería. En ese entonces encabezaba Sony la mesa directiva del colegio y bueno, ella súper comprometida en toda esta campaña que se hizo en Puebla, que se hizo en Atlixco. En mi caso solamente trabajé colonias de Puebla y pues se intentó también llevar esta sensibilización, ¿no? También de otros usuarios, como son los que van en silla de ruedas, los que no pueden ver. Entonces, todos estos ejercicios pues eran lúdicos para que ellos aprendieran más del tema de la educación vial. Sí, sí recuerdo que de pronto eran, pues había niños como sorprendidos de las actividades, sobre todo en una escuela que fuimos donde los vendamos de los ojos y se les dio, ¿no? Para que hicieran el gusanito y demás, y los niños, pues sí era como entre juego, pero en haciendo conciencia de esa actividad y de cómo es una persona cuando se encuentra en esa situación, ¿no? Cómo es que reacciona el cuerpo, qué es lo que tienes que tener en cuenta en cuanto a tu camino o tu calle, ¿no? También recuerdo la actividad que tuvimos en uno de los atrios, no recuerdo la colonia, pero era un atrio Es esta, donde teníamos ajá, Lomas de San Miguel. ajá. Pues sí, justo en esas Uh-huh. fotografías, ajá, y pues los niños también reaccionaban diferente, ¿no? Porque también es muy interesante ver cómo por cada zona los niños responden o interactúan de una manera diferente. Y también en esta actividad que era dibujar, ¿no? Cómo se encontraban o cómo veían su calle de la escuela a la casa, era más o menos esa actividad, si no mal recuerdo. Anto, de todo este tiempo que has trabajado con los niños, ¿te ha tocado trabajar con un niño que digas, wow, esta frase me sorprendió o alguna acción, alguna reacción de alguno de los niños que no olvides? Pues creo que la de las que más recuerdo es de los niños de ahorita, de los con los que estoy trabajando, que la frase creo que luego la aplico en todos lados, porque me recuerda eso. Y justamente uno de ellos decía, ¿para qué nos preguntan si van a hacer lo que quieren? ¿No? Entonces me ha pasado. Igual, Ujú. no hace no mucho en una de las reuniones. Creo que eso es algo de lo que a veces pues los niños nos externan, ¿no? Como para qué hacemos algo o por qué nos preguntan, nos piden algo si no lo van a tomar en cuenta. Es una de las más características. Otras frases, creo que más que frase es más como el sentimiento, ¿no? Hay muchas niñas que son como muy acercadas y que te expresan como este afecto. No tanto como las frases, sino como esta parte de sentirte pues aceptado, ¿no? Por ellos. Entonces es como esa parte de ver que
que generas como que una emoción, ¿no? A veces no siempre son tan atendidos en casa y cuando tú les prestas toda la atención, pues sí se sienten como muy importantes, ¿no? Eso sí lo he notado. Muy bien. A ver, la siguiente foto. Ah, esa ya es la La vía. vi. Ajá, sí. Entonces, Cuando con estuviste en la pretexto, vía, ajá. no, tú dime, yo ahorita te pregunto. Es que te iba a decir eso, que con pretexto de las actividades que hicimos de movilidad segura, pues caí, digamos, que en lo de la vía recreativa. Ajá. Ok, bueno, una cosa llevó a otra, pero bueno, el tema de la vía recreativa, la verdad es que eres un icono en eso, o sea, es como hablar de la vía recreativa de los tiempos de CUDAVE en los que se participó, es sinónimo de Anto, ¿no? Porque pues tú estabas ahí siempre, muy presente y muy comprometida sobre todo, y comprometida no solo en la enseñanza, en las actividades, y creo que estabas comprometida también con que todos los niños que pasaban ese día se llevaran un poco de lo que es el urbanismo y un poco de ti. ¿Ante qué retos te enfrentaste en la vía recreativa al, no sé, en cuestiones con los niños, tal vez en algunos problemas con papás, o te enfrentaste a algún problema en particular? Creo que no, creo que el problema no como tal. Ajá. Al final creo que nos ganamos como que este lugar, ya muchos lo reconocían como este sitio específico donde era la estación de los niños, ¿no? Ya la buscaban. Creo que una de las dificultades que sí podría mencionar han sido los cambios administrativos. Los cambios de gobierno, eso sí afectó un tanto la estructura, pero con los niños o con los papás no. Muy por el contrario, ellos siempre asistían, cada vez habían más niños, cada vez habían más papás que asistían. Esta foto de las bicis es de las últimas carreras, donde sí nos llegaron muchísimos niños y habían diferentes categorías. Ajá, se hacía pues para las diversas, ¿no? Jóvenes, pues desde los que llevaban sus bicis entrenadoras. Entonces siempre se motivaban y se acercaban. Ellos llegaban, de alguna manera ellos llegaban y ya habían algunos que también ya llegaban como permanentemente, o sea, ya sabían que tenían que prepararse para el año siguiente para una carrera o para aprender una nueva actividad. Siempre trataban ellos de aparecer ahí. Y la idea también era demostrarle como cosas nuevas en tema de educación vial, porque ese era el factor, uno de los más importantes. También retomando la frase de lo de este programa de movilidad segura que decía, ¿no? Si se puede prevenir, no es un accidente. Entonces a ellos pues tratábamos de hacerles un poquito conciencia. Y por otro lado, lo que sí vi o no aprendí en este caso fue que los niños eran fácil, digamos, de que ellos aprendieran y a la vez pues nos ayudaran con los papás. Ellos criticaban, se podría decir que las acciones de sus papás y lo señalaban, ¿no? Que a lo mejor habían acciones que hacían mal cuando conducían, cuando salían. Entonces, esa fue como el objetivo, ¿no? De llegar con los niños para que pudiéramos generar esta conciencia con los adultos. Dentro de todos los juegos lúdicos que tenías en la vía recreativa, ¿cuál era el favorito de los chiquitos? De los pequeños les llamaba mucho la atención el memorama, ya incluso este memorama se construyó específico para la villa. Se mandó a hacer en otro material más duradero, teníamos muchos más, entonces creo que ese era de los que más se extendían toda la lona, se tiraban totalmente en el piso y lo podían mover. Pero habían muchas otras que ellos también disfrutaban, que eran, por ejemplo, las carreritas. Esa era otra de las cosas que querían hacer, ¿no? Querían correr o competir más bien, era como competir en la bici. Y hacíamos de momento pequeños circuitos y ellos ya, pues, iban, así que iban, regresaban y se animaban a competir. Ok, muy bien. A ver, siguiente. Bueno, aquí ya tenemos el tema de lo que son los talleres de diseño participativo. Bueno, en la imagen podemos ver tanto gente adulta como niños. Aquí, ¿por qué fue esta división? ¿Cuál era el objetivo?
Ajá. En este taller no estaba enfocado a niños, eso sí cabe mencionar, pero ellos también pues formaron parte de estar ahí y bueno, igual se les preguntaba. Iba más enfocado hacia pues trabajar con los adultos. Este es uno de los proyectos que encabezó en su momento, bueno, Juan Carlos, en esa transición, ¿no? De cuando, de que se encontraba en él, bueno, estaba él, y es parte de llevar estos procesos con las personas, que es escucharlos. Una de las cosas que pues tendemos a hacer es primero tomar en cuenta lo que ellos dicen, lo que ellos pues viven, porque ellos son los que están en ese lugar. Y fue a partir de esto que este proyecto, bueno, se siguió con ellos, no tenía la visión de este enfoque infantil, pero lo que sí se puede notar es que los niños pues van a estar presentes cuando se hacen este tipo de reuniones y que a veces no nos damos cuenta, no vemos que también son parte de la misma comunidad. Entonces creo que eso me quedó como en ese pendiente, ¿no? No realmente los pudimos tomar al 100 en cuenta. En este taller, entonces, como tal, el proceso de los niños o la participación de ellos, ¿en qué consistía? ¿Eran parte del mismo proyecto o solo fue como ponerles algunas actividades que iban derivados al proyecto para que ellos participaran? ¿O nada más era tenerlos ahí entretenidos? Ajá, creo que eso es parte del ejemplo que hacemos comúnmente. Ellos van a asistir y buscamos la forma de encontrar qué ponerles a hacer, ¿no? No están planeados justamente para eso y es algo que tendríamos que aprender, ¿no? Pero como comento, bueno, nos sirvió como de experiencia para darnos cuenta que no los estábamos atendiendo. Ok. A ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Que estos son como, Ok. como otros Eso es de lo de los ejercicios. paraderos seguros. Ajá. Ujú. Bueno, Anto se ha desempeñado también mucho en los temas de movilidad, como ya lo dijimos a un principio, si bien su línea va más por los temas de infancia y participación de los niños, pues también el tema de movilidad ha sido un tema que te ha movido mucho y porque tú eres usuaria de un transporte no motorizado y creo que vives de una manera diferente y la visión que tienes, aparte de ser urbanista, pues eso amplía mucho más de estos temas, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos que es la iniciativa de paraderos seguros. Ese me parece que fue en el periodo de Sony, ¿verdad? Sí, Uh-huh. sí, nos tocó hacer pues esta es una iniciativa que incluso también se llevó con un regidor, se les propuso para que atendieran estas zonas hospitalarias, ¿no? Como es Aguasanta, y me imagino que existen pues varias, ¿no? Y aquí en Puebla, bueno, estos dos grandes hospitales, y se nos olvida a veces dejar un espacio básico, que es la misma parada. Entonces nosotros pues llevamos, dado que ya habíamos hecho en movilidad segura las pintas, pues también llevar un ejercicio de una pinta hacia estas paradas para poder verla, visibilizarla y hacer conciencia de que estos espacios pues son necesarios. ¿Sí? Incluso que la misma infraestructura a veces ya existe, pero no siempre se ocupa para lo que tendría que ser. Entonces, por eso hicimos como esta iniciativa y parte pues de lo que comentas, ¿no? De este ejercicio de atender a la movilidad. Muy bien. Paso. Ya esta es parte de la tesis. Esa es... ¿Esa ya es de tu tesis? Ya. Ok, a ver, vamos a escuchar. Muy atentos. Esta es una información muy valiosa. Sí, pues bueno, parte como ahorita veíamos pues esta experiencia con las personas en este proceso participativo y con los niños, pues surge mi interés por entrar a la maestría y atender a esta población y trabajar con ellos de manera pues mucho más cercana, ¿no? Que no, como te decía, ¿no? A veces no los veíamos y no los estábamos atendiendo de tal forma. Entonces, pues surge, ¿no? De ahí mi inquietud. Y Sí. parte de esto, pues del interés primero por llegar y acercarnos con la comunidad. Creo que es una de las cosas que a veces se nos olvida y creo que ahorita ya el plan de estudios ha cambiado a diferencia de los que estudiamos urbanismo hace muchos años.
que nos salíamos, ¿no? Que nos daban nuestro parque, nos decían, elijan un parque, nuestro plano y pues dibújalo, ¿no? Y realmente no nos acercábamos a esas poblaciones, muy pocos lo hacían. Entonces, el acercarnos, el identificarlos, creo que eso es importante. Y en pues en este llegar con la comunidad, en este caso con la colonia Volcanes, con las personas que forman parte de la organización vecinal, pues empezar a abrir los espacios de inclusión no solo hacia las personas que viven comúnmente en la colonia, por así decirlo, que son los que siempre asisten a las actividades, sino que también sean con los niños. Entonces se abrió con ellos empezar a acercarnos y empezar a incluirlos. Y se hizo una actividad que justo de aquí sale la frase de Rodrigo Roy, así le mencionamos. De esta marcha yo ahí lo conocí. Él fue como muy valioso en ese sentido porque él muy interesado en poder ir a esta actividad. Y él fue que me decía, ¿no? ¿Para qué nos preguntan si van a hacer lo que quieren? Es como la frase icónica que guardo. Pero justamente, pues nos damos cuenta en el dibujo que tiene él, que tiene una visión pues totalmente pues clara de su espacio público, de cómo transita en la calle, hasta la basura dibujó en su plano. Entonces es algo de lo que empecé a ver, ¿no? De todo lo que venía yo, o con esta intención de empezar a atender este tema. Ya no te escucho, Andrea. Sí, aquí estoy. ¿Ya? Es que estoy atenta. Y bueno, estas son algunas de las convocatorias de sensibilización con algunos vecinos. Es que, ¿sabes? Esa sí no la veo mucho. Tal vez si le pudieras dar un poco de zoom con tu... Ahí con el zoom, anda. Ahí. Ajá, ya. Gracias. Esas son las convocatorias que Algunas salieron. convocatorias, algunas actividades. ¿Te ha costado trabajo llevar a cabo estas convocatorias? Bueno, decimos, sacamos la convocatoria y la presentas, pero en cuanto a la aceptación de los vecinos. Creo que, bueno, una de las cosas que veo en el trabajo comunitario es que te vas a encontrar con gente que sí es sumamente participativa y hay otras que sí son más pues renuentes y pues obviamente los que no asisten. Entonces, pues digamos que yo opté y cuando me acerqué con la mesa directiva que ha sido como mi acompañamiento cuando yo llegué, en apoyarse mutuamente, la convocatoria se enviaba, no me apoyaban a compartirla en el grupo y era abierta a quien asistiera. Y cuando llegaban, así fuera 1, 2, 3, 10 o los que fueran, pues trabajar con ellos. Al final, pues si estaban a ir por algún interés. Entonces, siempre ha sido así, ¿no? Como esa parte de aprovechar con la gente que está y con quienes están. Sí hay a veces, pues, dificultades de que desearíamos, ¿no? Que fueran mucho más participativos, pero a partir de que llegan unos, pues se van sumando un poco más algunos. Van aprendiendo, van viendo de qué se trata y se van interesando. Y creo que otra de las cosas que yo considero es que ganarnos la confianza de las personas, sentir que ellos pues reciben mutuamente este compromiso, pues empiezan ellos también a colaborar. Sí, creo que eso es lo primordial. Es como lo que te decía aquí la frase célebre, ¿no? ¿Para qué nos preguntan si no nos van a hacer caso? En este sentido, a una escala reducida, digamos que si los estás convocando y tal vez no atiendes a la población mínima que llegue, pues también va a ser como no te intereso, ¿no? Y una de las cosas que creo que es importante en el urbanismo es que así sean 2, unas 5 o 50, pues la voz de cada ciudadano cuenta y importa. A ver, bueno, sigamos. Así es.
Incluso aquí está, este dibujo es de la primera convocatoria que me hizo otra de las niñas de esta zona donde estoy trabajando, y coincidió que cuando yo llegué a esta calle, cuando yo entrevisté a ella y a su mamá vía Zoom, surgió, ¿no?, el hacer este proyecto a lo que llamamos hoy la calle de los niños, y coincidió que en esa misma calle vivía el niño de la frase célebre. Entonces, muchas cosas como que fueron coincidiendo, pues de tal forma que pues se abrió la oportunidad de llegar a este lugar. Y bueno, ya otras de las diapositivas es parte del tema que se hace. ¿Cada qué tiempo tienes actividades? Con ellos, justamente en toda esta parte de la experiencia que se ha obtenido con los niños, es que en muchas ocasiones lo hacíamos solo en periodos de vacaciones, periodos como más prolongados de vez en cuando. Y con este ejercicio vimos que bien, si queríamos que fuera algo mucho más permanente, tendría que tener mayor frecuencia. Entonces, con ellos, platicando justamente con ellos, optaron, porque ellos obviamente pues salen y quieren salir cada semana, pero ya con el acompañamiento, acordamos que se saliera cada 15 días. Entonces, cada 15 días tenemos actividad. Bien. Sí. Aquí, por ejemplo, como decía, este contacto con la comunidad y que te abran las puertas es desde que llegas y dices tus intenciones con el objetivo muy claro y siempre siendo muy, muy sinceros con ellos. Y aquí, por ejemplo, pues Betty, que fue la representante de la colonia, pues ella justamente nos abrió, ¿no? Nos abrió las puertas y confió en que se hiciera este proyecto y siempre estuvo como muy, muy al pendiente. Y justo en esta foto, que fue una de estos diálogos donde ella platicaba cuál es el papel de ella como representante, de escucharse, ella justamente me decía, es que sí es cierto, porque ella no creía, o sea, ella no creía que los niños tenían por qué pues ser así como este actor que opinara, ¿no? Y ella reconocía y decía que sí, ¿no? Que efectivamente los niños son los que participan más y que son muy claros, ¿no?, al decir las cosas. Entonces creo que en gran medida, pues ese intercambio de que se escuchen, pues sí es muy valioso también. Sí, sin duda son los actores más importantes. Muy bien. ¿Este es un tríptico? Este es como pues para mí eran como mis reportes de algunas actividades, Ah, ok. Gráficas, por así decirlo. Y bueno, este es parte de un informe, ¿no?, que pasé de las actividades que se estaban haciendo, que son ya las fotos del trabajo que se está haciendo con los niños. A ver, la que sigue. Anto, cuando estabas en este proceso, pues estábamos en los tiempos de pandemia, ¿no? Sí. ¿Eso qué generó dentro de tu investigación? ¿Cómo resolviste esa parte, por ejemplo, de tener el acercamiento con los niños? Y, bueno, primero eso, ¿cómo resolviste ese tema? Bueno, creo que de muchas de las cosas que yo he escuchado, es que para muchos como que se detuvo todo, pero en el tema de acercarnos y de llegar con ellos, en estas entrevistas ya nos comentaban que ellos de por sí salían, y entonces surgió esta pregunta, esto fue en enero, ¿no?, del 2021, si volvieran a salir, ¿no?, si querían volver a salir. Entonces dijeron, pues sí, ¿no?, fue como esta propuesta de sí, y más porque les habían cerrado los espacios públicos, ¿no?, los parques, las plazas, los cines, todo lo que ellos querían. Entonces, en esta convocatoria, en el dibujo que les mostraba, pues fue parte de ese querer salir de nuevo a la calle. Fue el pretexto al final, porque también muchos vecinos tomaron en cuenta eso, ¿no?, que si los niños no podían ir a otro lugar y pues estaban encerrados, pues tenían que salir.
Y yo incluso en la investigación comento eso, ¿no? Que más allá de ser como una barrera o un impedimento, fue la oportunidad de, de justamente tomar el espacio público y que los niños pues vivieran y estuvieran justamente en la calle, y qué mejor que estando pues cerca de su casa. Entonces, para eso, pues sí, fue así como un vamos a salir, y se hacen la convocatoria, se cierra. Una de las cosas importantes sí fue pues cerrar con una cinta tal cual los accesos e informar, avisarles a sus vecinos de que se iba a salir por, por el tema de que, por este tema con los niños. Y bueno, creo que hasta ese momento así fue como salimos, ¿no? Entonces no fue como muy, pues no fue como en esta dificultad, sino más bien aprovechar lo que se podía hacer. Y tomando eso sí también, claro, ¿no? Las medidas, ¿no? Su cubrebocas, pues llevar su agua, el gel, que obviamente pues entre ellos, pues igual, ¿no? Decirles regresas a casa, te cambias y así, y pues no comer algún alimento, y si lo iban a comer, pues lavarse las manos. Pero creo que ellos, pues al final entendían, ¿no? Desde los más chiquitos hasta los más grandes entendían que tenían que hacerlo, y pues no fue como tampoco algo, pues para ellos como forzado, difícil, ¿no? Yo creo que ellos entendían muy bien lo que, lo que querían hacer ahí con nosotros. Sí, los niños tuvieron una percepción muy educada de la pandemia. Al menos la mayoría de los niños que yo conozco era ponerles el gel a los papás, ¿no? O de papá, límpiate los zapatos. O sea, ellos enseñando, como bien Sí. lo dices, ¿no? En los temas de movilidad, ellos como marcando los errores que tienen los adultos, pero los niños para ellos era como muy simple. Si cumplo con esto, entonces puedo salir. Si me pongo mi cubrebocas, si me lavo las manos, si uso el gel, si hago todos los pasos que me están diciendo, pues no hay por qué tener problema, ¿no? Pero obviamente ya los adultos, pues tenemos otras visiones, pero creo que en general los niños sí cumplieron mucho con todos los protocolos y eran de los agentes de salud que estaban más al pendiente de que los adultos cumplieran con todos esos parámetros. Sí. Oye, Sí. Anto, y cuando regresan otra vez, bueno, cuando ya empiezan otra vez esas actividades y demás, ¿hubo algún cambio tal vez en el comportamiento de ellos o continuaron como con la misma dinámica? Ellos ya estaban como más libres, no sé, porque al final creo, considero que sí hubo algún cambio dentro de todos ya una vez que se empezaron a liberar los espacios y pues pienso que en los niños sobre todo quizás se marcó un poco más. Creo que una de las cosas que ellos querían era ir a acompañarse al parque. Nos queda muy cerca un parque, e incluso ellos no han dejado pues de cuidarse, ¿no? Por así decirlo. Y con más libertad, pues bueno, ya no usan el cubrebocas, pero algo que sí noté es que tenían pues esta inquietud de ir a otro espacio, ¿no? Y básicamente a su parque. Entonces sí, en algunos momentos nos hemos acompañado todos, vamos al parque, pero también a veces por las edades, que ya son un poco más entre niños, adolescentes, pues buscan pues otras actividades. De momento se aburren de estos juegos que ya son los módulos, se van a los ejercitadores o quieren ir, no sé, a darle de comer a las aves, no sé. Entonces buscan esa diversidad de actividades que puedan hacer a lo mejor en otro espacio, como en esta diferencia. Pero de ahí creo que alguna otra más significativa no ha habido no hubo como pues este cambio tan radical. Siento que a diferencia de los niños que no han salido al espacio público, o sea, ellos sí Sí, socializaban, incluso venían otros niños que se invitaban, y ellos sí, bueno, cuidando sus reglas, porque también ellos tienen sus propias reglas en la calle, pero siempre pues abiertos, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas actividades hasta otros niños con ellos también se acercan, ¿no? Entonces tratan siempre pues de ser como más sociables en ese. Y algo de lo que a ellos les gusta o les encanta es recibir a gente en la calle, ¿no? Que vayan personas, les preguntan,
empiezan a cotorrear a lo mejor con ellos y les gusta porque juegan también con ellos. Entonces creo que buscar con quién más jugar, así sean adultos, es algo que a lo mejor ahorita sí ya se puede hacer más, a diferencia de cuando empezamos. Sí. Ok, bueno, vamos a seguir entonces. Estas fueron actividades de Día de Muertos. ¿Son los mismos niños de tu tema de tesis? Sí. Bueno, aquí ya hay más, porque cuando se hacen estos eventos, pues vienen más, se invita a toda la colonia, van los que quieren o amiguitos de ellos, invitan a una amiga, invitan a un amigo, y ellos empiezan bueno, ellos más bien hacen entre todos en sí hacemos la actividad, podríamos decir que entre todos, pero aquí lo curioso es que ya muchos de ellos a veces ya toman ciertos roles. Eso creo que ha sido una de las cosas que también es importante, ¿no? Que ellos solos pues toman un papel, ¿no? Sí. Ok. Y sí. Ya. Y algunas otras de las actividades donde no los vemos muy presentes es en temas ya un poco más de este espacio político, ¿no? En donde ellos no siempre les gusta, tengo que aclararlo, a veces les aburre porque son actividades como más individuales, Ajá. pero se involucran, ¿no? Se interesan porque hay una necesidad para ellos que resolver, pero pues es algo que creo yo que todavía nos falta por trabajar. ¿Cómo consideras o cuál consideras que ha sido el cambio de los niños cuando los tomaste en un inicio de la investigación y cuál ha sido esta visión de calle o del espacio público? ¿Cómo los percibes tú ahora? Yo he notado en unos, como hay una diferencia de edad muy, muy enorme, hay unos pequeños, hay un pequeño que es el que tendría 1 año. En él lo que sí he notado que se integra, por ejemplo, uno de los últimos juegos es que el básico que siempre juegan es Eres. Entonces, el pequeño, el más chiquito, no hablaba, pero sí se expresaba, o sea, te daba a entender con lo que hacía. Pero justamente en estas últimas actividades, él ya estaba jugando. O sea, los chiquitos ya estaban jugando también juegos que a veces no jugaban con los más grandes. Entonces ya se adaptaron a los juegos y ellos también lo hacen, porque obviamente pues ven bajo este ejemplo y ellos lo siguen. Y pues otra de las cosas es que también no siempre justamente esto, entre que son más grandes, son más chicos, o por ejemplo que hay una sola niña, la mayoría son niños, bueno, una niña más grande porque hay una más chiquita, son 2 niñas, pero no siempre quieren como, o buscan estos pares como más similares. Y la ventaja de esta calle que es tan diversa, que entre ellos pues se cuidan, si notan que a lo mejor otro niño llega y se sienten como incómodos, entre ellos mismos se cuidan, ¿no? Ellos ya observan que hay algo que a lo mejor no les agrada y entonces pues miren, ¿no? En este sentido y se apoyan. Otra de las cosas que creo que he notado es pues cómo socializan, cómo conviven y crean y replican algunas de las cosas que hemos realizado. Las modifican, las crean, pero empiezan a replicar lo que han ido aprendiendo. Entonces, eso pues también creo que es parte del mismo proceso. Sí, pues sí, al final creo que ellos crean su propia comunidad y están aprendiendo a crear comunidad y a ser pues vecinos, a apoyarse. Y esto pues replica obviamente, como bien nos lo comentó en algún momento nuestro amigo Chacón, ¿no? En alguna de las frases que nos compartía. Al final esto es resultado a un futuro de ciudadanos pues ejemplares, buenos ciudadanos y pues sí, buenas personas. Muy bien, Anto. Me parece muy bien. Me da mucho gusto que seas una persona tan comprometida con cada una de las cosas en las que te involucras y sobre todo yo te considero una de las urbanistas más apasionadas y entregadas totalmente a la ciudadanía y por la ciudadanía y independientemente de los temas que te lleven a estudiar temas de niñez o movilidad, creo que te comprometes con cada una de las ramas. Entonces, pues
Muchas felicidades por todo eso y no te detengas y sigue adelante. Vamos a leer unos de los saludos. Víctor Hugo Andrade, nos manda saludos. Chacón Suriano nos mandó saludos y después saludines. Y Guillermo Libreros pregunta, ¿qué consideras que es lo más difícil de trabajar con niños? Creo, como estar dispuesto estar dispuesto a básico, como a escucharlos y también a entrar como en la dinámica que ellos tienen, ¿no? Aceptar algunas cosas que ellos hacen. Incluso hace rato me tenía yo como un poco en esta inquietud de, para mí, ¿qué sería como lo más difícil de trabajar con niños? Sería con niños que tuvieran alguna, pues, dificultad, no sé, visual o alguna otra dificultad, porque no, eso sí es algo que no lo he realizado. Creo que no contamos siempre con esa capacidad, pero bueno, al final, pues tratas, ¿no? De entender cómo ellos también te pueden dar ciertas opiniones de lo que hacen, ¿no? Entonces es algo que yo creo que no me he enfrentado, pero en general con los niños, pues siempre que estés dispuesto y quieras hacerlo, los vas a entender, porque a veces, pues como todos somos pues personas y somos también volubles y somos también a veces pues no perfectos, ellos también deben de entender que aunque somos adultos, no somos perfectos, también las cosas no nos salen bien, entonces con los niños pasa lo mismo, ¿no? Si a ellos pues no les salen bien, pues también nosotros tenemos que aprender, ¿no? Como a hacer que no se sientan mal, sino que al contrario, el esfuerzo está y pasa lo mismo con nosotros, que nos da miedo a veces equivocarnos, ¿no? A mí me pasaba en muchas ocasiones que no nos salían las cosas, pero el improvisar en ese momento, el buscar la solución, pues era una alternativa. Y creo que eso es algo también muy valioso que nos decían, es que, ¿cómo le haces como para que no nos afecte, ¿no? Pero que sí sea un ejercicio o lo que hacemos sea, pues a partir de esta improvisación, que ellos se sientan cómodos, no se sientan a gusto, no se sientan mal. Entonces, sí estar dispuestos a mejor a equivocarnos, sí, pero también a ser pues lo más humano posible, ¿no? Porque pues ellos también lo sienten, ¿no? Ellos también lo notan. Si lo hacemos bien o quizás no lo hacemos bien, pero pues ellos tienen también esa sensibilidad y es creo que lo más bonito de trabajar con los niños, porque ellos no nos juzgan, ¿no? Por así decirlo, son como muy, sí nos pueden decir la verdad, tal cual, o sea, no me gusta o no les gustará Sinceros. algo, sinceros, ajá, tal cual, pero no te sientes como tan, no sé, suena chistoso, ¿no? Como que no nos sentimos tan mal, por así decirlo, de que nos lo dijera a lo mejor otra persona, un adulto, pero con ellos no aprendemos, al contrario, creo que aprendemos mutuamente. Sí. ¿Y qué prefieres, trabajar con adultos o con niños? Ay, creo que es parte, bueno, yo siento que una de las cosas que he tenido es que en tema de urbanismo es importante trabajar con las personas, con todos, Okay. con todos, no solo con un grupo en específico, incluso si es diverso, es muy bueno. Pero trabajar con los niños creo que requiere un doble esfuerzo porque tienes que acondicionar algunas cosas para ellos. Obviamente, pues con los adultos es como hablar, por así decirlo, como un mismo lenguaje, pero con los niños lo haces igual de otra forma, ¿no? De otra manera, a lo mejor más sencilla, pero sí tienes que buscar otras estrategias, ¿no? Tienes que apoyarte de un juego, tienes que de momento jugar con ellos, ¿no? Tienes que, que alcanzar la actividad que ellos hacen para que puedas, pues, obtener tus objetivos al final. ¿Mm? Pero con ambos Sí, siento que es muy valioso. muy bien, Anto. Pues algo más que quieras agregar a hacer la invitación para que participen en el taller, para que lleven a sus niños el próximo 7 de mayo, los inscriban. A ver, aquí, da el comercial, Anto. Cierto. Pues efectivamente, de todo este trabajo, y cabe mencionar que con otro de nuestros compañeros que también es muy bueno, le mando saludos a Roberto, él junto conmigo vamos a dar este taller que incluye justamente a los niños en este hacer de ciudad o cómo es la ciudad
desde esta visión con los niños. Entonces, pues maneja 2 temas, que es espacio público y que es el tema de movilidad, para que puedan pues asistir, puedan ver y darle la oportunidad a, pues, a sus niñas, a sus niños, de poder tomar este curso, ¿no? Con nosotros, que será como en Sí, esta nueva versión de cómo hacer ciudad en el año 2022. sí, sí, sin duda va a Sí, ser una versión diferente y pues veremos que vamos aprendiendo de todo esto y ir replicando y sumando y fomentando sobre todo pues estos temas que son súper importantes y que se han ido trabajando y que más urbanistas se van involucrando también en todo, en sí, todos estos procesos. Pues bueno, sí, Anto, muchísimas gracias por presentarnos tu trabajo, por platicarnos un poco de todo lo que haces y pues gracias. nada, por conectarte. Sabemos que hoy fue un día muy complicado, pero estamos aquí y me da gusto que estés. Bueno, Guillermo Libreros te manda felicidades. Mike Morales dice, muchas felicidades a la colega desde Aguascalientes por el taller impartido entre los niños y los espacios urbanos de una ciudad. Gracias. Saludos a todos. Bueno, Alejandro, también muy buen trabajo y saludos a las dos. Gracias. Entonces, eso sería todo por hoy en esta transmisión de Talentos Urbanos presentando a Anto Carmona. Entonces nos vemos próximamente en la siguiente emisión y no se olviden de inscribir a sus niños, a sus sobrinos, a los hijos de sus amigos. El rango es aproximado de 5 a 12 años, pero si quieren participar, nos pueden escribir y checamos pues algunas métricas que necesitamos para que los niños tomen el taller Sí. y, y lo van a disfrutar mucho. Va a estar muy divertido para ellos sobre todo. José Manuel manda saludos y pues bueno, creo que eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias, Santo. Gracias, Andrea. Pues un saludo a todos y pues sí, sí es importante considerar a nuestros niños y niñas. No solo el 30 de abril, no solo No solo el 30 de abril, mañana, no, mañana no, pasado, ¿no? pasado Todo mañana, el sí. año. Muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, bye.